La desigualdad entre la justicia que tenemos en el interior de la provincia de Córdoba, la que existe en Córdoba capital, la realidad de Belville, de Villa Dolores, de San Francisco, de Villa María, de Río Cuarto, de Huincarnancó, La Carlota, cómo contrasta con recursos, estructura de edilicia, fiscales y magistrados en Córdoba capital. Algo que desde los gremios y los colegios profesionales vienen denunciando desde hace largo tiempo, incluso con fotografías que terminan revelando situaciones insalubres, como la presencia, por ejemplo, de ratas o de murciélagos en el ámbito propio de trabajo. Para poder analizar este contexto, estamos junto a Ángel Bacino, presidente del Colegio de Abogados. Ángel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Un gusto compartir este momento contigo. Muchas gracias por estar. Y Sebastián Sánchez, que es prosecretario del Interior electo de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial. Sebastián, gracias por estar. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Lo decíamos, lo han planteado a través del gremio, la preocupación, fotografías que terminan revelando un estado realmente muy difícil desde lo laboral para los trabajadores y para quienes van a espacios de tribunales con ratas, murciélagos. Son testimonios reveladores estas imágenes que estamos observando, ¿no? Sí, no es nueva la situación porque ustedes son testigos de que hemos planteado situaciones de insalubridad, no solamente en ese edificio, sino en otras dependencias del Poder Judicial. Pero hoy, ante la situación que hemos vivido, ya hace 3 semanas que venimos viviendo en esos edificios, hemos decidido realizar la denuncia pública y también en el Ministerio de Trabajo, que se presentó en el día de hoy. ¿Esto es habitual que ocurra, digamos, ver murciélagos o ratas que los propios empleados advierten en los lugares de trabajo? Se ha tornado habitual el hecho de los murciélagos en el edificio del Correo Argentino, que es donde funcionan algunas oficinas del Poder Judicial como juzgados civiles. Se tornó habitual. Y en las oficinas de los juzgados de conciliación se ha tornado habitual hace más de 3 semanas que se viene hablando, pero la verdad que no se ha solucionado. Y esto hay que aclararlo en el siguiente sentido. La solución no es solo llevar un poco de veneno o mucho veneno, porque no se puede trabajar con los roedores vivos ni muertos, porque ahora están muertos, pero no se puede. Entonces es una cuestión muy ilógica. Y lo que vos planteás de la desigualdad del interior y capital. Yo quiero recordar que en el año 2010 el Tribunal Superior de Justicia decretó el asueto administrativo durante 3 días porque la calefacción no andaba. ¿Tá? Y acá resulta que tenemos que trabajar con murciélagos, con ratas, etc. Obviamente que son situaciones hasta normales en una familia, en un edificio público, privado, donde pueden suscitarse esos inconvenientes. Lo ilógico es que se intente dilatar por una cuestión de no, bueno, vamos a ver que... Acá el problema está, busquemos la solución. Si hay que decretar asueto durante 2 o 3 días, decretémoslo, eliminemos el conflicto, que en este caso tiene que ver con los roedores, y después se retoman las tareas. Los voy a invitar a ver en estadísticas algunas tramas que pueden ayudarnos a comprender en esta radiografía la diferencia entre, más allá de la cuestión demográfica y la importancia política e institucional de Córdoba, pero la diferencia entre lo que sucede en Córdoba capital y el resto de las unidades en la provincia de Córdoba. En Córdoba capital hay 22 fiscalías penales, en San Francisco y Río Cuarto 4. Miren ya una amplia diferencia. Desde hace un largo tiempo Río Cuarto y San Francisco reclaman por más fiscalías penales. En Villa Carlos Paz y Villa María 3. En Altagracia, Villa Dolores y Río Tercero hay 2 fiscalías penales. Hay una en Cura Brochero, en Cruz del Eje, en Cosquín, en La Bulaya, en Dianfunes, en Arroyito, en Morteros, Las Varillas, Río Segundo, Jesús María, La Carlota, Huincarnancó, Belville, Marco Juárez, Corral de Bustos y Oliva. Una sola fiscalía penal. En relación a las unidades judiciales, que tienen como función primordial practicar los primeros actos de investigación, es decir, están a cargo de ayudantes fiscales que permiten esa primera etapa de la instrucción, receptan la denuncia y permiten avanzar hasta que llega finalmente al fiscal el expediente. En Córdoba hay 23 unidades judiciales, que esto podría decir va a la par de la cantidad de fiscalías que tiene Córdoba capital. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el interior provincial? Río Cuarto tiene incluso menos unidades judiciales que fiscalías penales, tiene solamente 3. Hay una después en Altagracia, en Arroyito, en Belville, en Cosquín, en Cruz del Eje, Dianfunes, Huinca, Jesús María, La Carrera, La Carlota, La Falda, La Bulaya, Las Varillas, Marco Juárez, Minaclavero, Morteros, Río Segundo, Río Tercero. Miren ustedes, San Francisco, Villa María, ciudades grandes que solamente cuentan con una, Villa Allende y Villa Dolores. Esto habla de la inequidad que le planteamos entre la estructura judicial que tiene Córdoba capital y el interior. ¿Qué pasa con las unidades judiciales especiales? Todas están concentradas en Córdoba capital.
Hablamos de violencia familiar, de lucha contra el narcotráfico, de robos y hurtos, delitos contra la integridad sexual, delitos económicos, homicidios, sustracción de automotores o accidentología vial. Muchos de estos flagelos son realmente muy importantes en cantidad de número de denuncias en el interior, pero no hay ninguna unidad judicial especial que se haya distribuido en el interior de la provincia de Córdoba. Doctor, esto son datos objetivos, digamos. Aquí revela esa profunda inequidad que también desde el Colegio de Abogados vienen denunciando desde hace largo tiempo, ¿no? Nosotros desde el colegio venimos planteando que tenemos que dar un debate de política judicial, el poder político, el poder judicial y, si es posible, con la participación de los actores directos o los auxiliares de la justicia, que somos los abogados. Evidentemente esto, como vos bien lo reflejas a través de la pantalla, son datos objetivos, no son datos que nosotros estamos inventando. Vos te fuiste directamente a toda la cuestión penal. Nosotros en la cuestión civil estamos desde hace tiempo ya manifestando que el Código Civil nuevo en 2015 dejó establecido claramente que los juzgados de familia, deben crearse los juzgados de familia, es decir, deben atender a todas las causas jueces especializados en familia. Situación esta, volvemos al tema de Córdoba, están funcionando pura y exclusivamente en Córdoba. En nuestra segunda circunscripción, inclusive en importancia, siguen los jueces multifueros trabajando en todo lo relacionado con lo de familia, con un tema tan actual, pero fundamentalmente un tema que produce continuos problemas en la sociedad. Entonces, un tema tan sensible como es realmente el tema de violencia familiar, el tema de los menores, el tema de cuotas alimentarias. Es decir, son unidades que son necesarias, se necesitan. No es que estamos hablando de aliviar lo que ya está. Son fundamentales para ayudar a resolver problemas cotidianos de la sociedad, ¿no? Y nosotros no estamos haciendo un planteo para crear rispideces, a ver si nos entendemos, y haciendo una crítica hacia los jueces de Río Cuarto, hacia los camaristas laborales de Río Cuarto. Al contrario, pero tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo, recién hablamos con Sebastián, y no podemos tapar el sol con la mano. No podemos seguir creyéndonos que está todo bien, creyéndonos que hay 4 fiscalías desde hace más de 20 años, que hay una sola Cámara Laboral con una sola sala desde que se creó los tribunales ordinarios de la ciudad de Río Cuarto. Nosotros manejamos algunas estadísticas, si me permitís las digo, pero hasta con uno se pone que son datos objetivos, pero se pone mal también. Te doy un ejemplo, en el 2014 ingresaron 1.040 causas a la Cámara Laboral. 2015, 612 causas. 2016, 404, 406 causas. Resulta materialmente imposible. En Río Cuarto tenemos una sola sala integrada por 3 jueces. Vayamos a Córdoba, 11 salas, con 3 jueces cada sala. Pero además pensemos en lo que se demora en sustituir fiscales o magistrados cuando sucede en el interior. La Carlota, el tiempo que estuvo esperando una fiscal hasta que finalmente se resolvió. ¿Hay una mirada, ustedes creen, discriminatoria de Córdoba hacia el interior o se concentra solo la mirada en Córdoba y después se ve qué pasa en el interior de Córdoba? Claro, deben pensar, hay que ver que si se bancan, si se la aguantan. Acá lo cierto es que no solamente es responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial, sino también responsabilidad del Poder Ejecutivo, del gobernador, porque, como bien indicaba el doctor acá, se han creado vía ley algunos juzgados, se han creado fiscalías como Villa María, la cuarta fiscalía. Lo que pasa es que no se ejecuta y para ejecutarlo hace falta plata y esa plata la tiene que disponer el Poder Ejecutivo a través del presupuesto. Entonces, al no tener... Es decir, que ya están creadas por ley, lo que falta es que los recursos. Incluso el juzgado con competencia en familia aquí en la ciudad de Río Cuarto. Lo que pasa es que se va mutando, se va cambiando para intentar a ver cómo llevamos la situación. Y lo cierto es que no se puede seguir así, porque esto perjudica a todos, incluso a los propios magistrados, a los empleados, al ciudadano, a los abogados. Yo no puedo creer, como vos indicás, que, por ejemplo, Villa María sigue teniendo una sola Cámara del Crimen desde hace 50 años.
O sea, ¿cómo puede ser? Una ciudad como Villavenía, una sola cámara. O una sola unidad judicial. O acá en Río Cuarto 3 unidades judiciales, con lo fundamental que son. Incluso cuando uno analiza la cantidad de empleados que tienen las fiscalías en Córdoba capital, con la cantidad de empleados que tienen las fiscalías en esta ciudad, también existe una diferencia notable. Doctor, ¿esto cómo se vislumbra en los procedimientos judiciales? A ver, para que podamos trasladar todo esto que parece como muy técnico a la realidad, esto demora causas, impide profundizar investigaciones, nos hace tener una peor justicia. Se demora, lo más lamentable de esto que estamos dialogando es que se ataca en forma directa al ciudadano. Se ataca al justiciable, como decimos nosotros. Damos el ejemplo del juicio laboral, como un empleado despedido va a estar entre 6, 7 y 8 años, 9 a veces, para que la justicia le determine si realmente su reclamo es o no viable. A ver si usted me entiende. O cómo podemos entender que ese dato. ¿Cuánto tiempo puede demorar un juicio laboral? Entre 6 y 7 años, está demorando, o sea, evidentemente. O sea, alguien que ha sido despedido puede esperar hasta 6, 7 años para encontrar una respuesta. Nosotros trabajamos, yo soy un abogado litigante, o sea, no me lo cuenta nadie, lo vivo a diario. Gente que no es que desconfía a veces del profesional abogado, sino que se ha optado el abogado de llevarlo a tribunales a mostrarle el expediente, porque por ahí la gente se imagina que uno no le está diciendo la verdad. Esto contrasta con lo que dice hasta el propio presidente Macri, ¿no? De que hay una industria del juicio, que parece que los trabajadores pudieran, o tuviera que recaer sobre los trabajadores esa responsabilidad, ¿no? Claro, nosotros salimos totalmente a repudiar, un poco retomando esto del presidente, porque se achaca, se busca un chivo expiatorio que es el abogado o las mafias de abogados. Denuncien a las mafias de abogados. Nosotros tenemos en la provincia de Córdoba, existe un tribunal de disciplina. Quien no hace las cosas bien es sancionado, si es que hablamos de mafia de abogados. A ver si usted me entiende. Pero las pymes no es una consecuencia de los juicios laborales esto comienza con la ley de RT. La ley de RT no se le inicia juicio. ¿Para qué tiene que la gente tenerlo claro? El ciudadano no se inicia juicios a las patronales, se inicia juicio directamente a la RT. A la aseguradora. No se ve afectado la pyme. No se ve afectado de ninguna manera. Entonces, trabajemos en conjunto para ver cómo se pueden bajar los impuestos, cómo se pueden bajar las cargas sociales, porque después sí tienen que entrar tal vez en irregularidades una pyme, porque no puede tener sus empleos en regla. Pero eso no es responsabilidad después del abogado. El abogado representa derechos de sus clientes, que vienen a plantearle de ese trabajador que se trabajó 2 años y tal vez fue registrado un solo año, porque no puede la pyme a lo mejor por las cargas sociales, por los aportes, tenerlo en total regla. Si desde hace largo tiempo se vienen denunciando esta situación, lo que veíamos, las ratas, los murciélagos, la caída de mampostería, la falta de... ¿Cuál es la razón por la que no hay una respuesta? ¿La justicia le echa el fardo a la política espera que la justicia se maneje con los recursos propios? Mira, lo que hay que decir es que por más buena voluntad que tengamos muchos de los actores que trabajamos en el Poder Judicial o que son auxiliares de la justicia, que la hay, porque la verdad que existe voluntad, porque amamos lo que hacemos, faltan recursos materiales, humanos, personales. Vos imaginate que en una unidad judicial un promedio a esta mitad del año tiene más de 1.200 denuncias y un promedio de 7 empleados. ¿Cómo 7 empleados manejan 1.200 denuncias? No podés. O anda a preguntar a las fiscalías cuántas denuncias Por eso reciben, muchas denuncias nunca avanzan. Quedan encajonadas, no hay manera. ¿Se acuerdan que hace un tiempo se planteó, hace un par de años, el plan piloto para agilizar los procesos penales, de la oralidad, etcétera, etcétera? No pasó nada. Y estaba la ley, estaba todo, y estaban las ganas, todo. Lo que pasa es que no se terminan de coordinar los esfuerzos y cada tanto volvemos a repetir todo esto. Y no salen las partidas presupuestarias, como dice Sebastián. Entonces, si no nos ponemos todos de acuerdo, un Poder Judicial que le exija, no que obedezca al Poder Ejecutivo, un Poder Judicial que le exija presupuesto para poder ejecutar un montón de planes, ya sea en lo edilicio, mayor cantidad de cámaras, y la verdad que vamos a estar en falencia. Y la gente tiene razón. Y nosotros estamos en una situación compleja.
Sebastián Ángel, muchísimas gracias. Ojalá que se empiecen a escuchar estos reclamos, que ya se han formalizado, institucionalizados, que vienen de larga data y que tienen que ver con la mirada que también la sociedad tiene de la justicia. Cuando va y se encuentra con esta realidad es cuando se profundiza esa grieta que hoy existe real entre lo que la gente espera de la justicia y lo que finalmente sucede. A ambos, muchísimas gracias. Por favor, muy agradecido. Y Pablo, te robo los últimos minutos. Si esto sirve para llamar la atención y para que realmente los actores principales nos sentemos en una mesa en buena hora, y así debería ser, porque estamos en total falencia con la ciudadanía en general por el servicio que estamos brindando. Muchísimas gracias. Vamos al Compacto Nacional de Noticias.